Esta es una de las razones por las que tú no deberías manejar pasado las 3 de la mañana. Y esta historia no me la contó ni un seguidor, nadie. Esta historia es mía. La semana pasada me quedé hasta las 3 de la mañana donde una persona, porque estábamos hablando de cosas y así. La verdad es que el tiempo se me pasó volando y cuando me di cuenta eran las 3:16. Mi mamá obviamente estaba preocupada, me estaba llamando y mi amigo me dice que hace unos 2 días una chica se había suicidado a unas calles de ahí. Y el cargo haciéndome me dice, verás, tendrás cuidado porque no se te vaya a subir atrás en el carro. Y yo le digo, qué bobito que eres, ¿por qué me dices eso? Y la única calle por la que yo podía salir de ahí era pasando por esa casa. Recuerdo que puse la música y me recuerdo tan clarito que estaba poniendo la canción de Peso Pluma y estaba pasando por la casa y creo que manejé unas 10 o 13 cuadras y por alguna razón yo volteo a ver al retrovisor y me doy cuenta que en la parte de atrás del carro había sentada una mujer. Y en ese momento me quedo helada porque yo hice para acá la cara como viendo por la ventana y entre mí decía, por favor, que no se dé cuenta que la vi. No tenía tanto miedo porque ella estuviera subida en el carro. Yo tenía miedo que ella se diera cuenta que yo la vi. Manejé 2 cuadras más y la música de mi carro subía y bajaba sin yo tocar ningún botón, se los juro. Y empiezo a sentir el carro pesado, como si llevara a muchas personas, ¿saben? Para las personas que conducen, saben porque hay una parte para llegar a mi casa que uno tiene que subir. Y se los juro que el carro en primera no avanzaba. Es como que se me quedaba y se me apagaba el carro y yo tenía que encenderlo. Llegué a un tramo que es conocido como el redondel del bosque. Y yo empiezo a sentir detrás de mí, siento como que alguien estuviera con los pies haciéndolo para adelante, con fuerza. Y luego me pateaba, como que pum, pum, pum. Yo no sé qué pasó, amigos. En qué momento a mí me salieron agallas de donde no había. Yo paro el carro, agarro con esta mano de aquí, me acuerdo clarito. Volteo y le doy así atrás del carro, como atrás de mí, donde yo estaba sentada en el asiento. Así duro. Y le digo, oye, y bájate de mi carro, pero así, amigos, brava. Lo hice por 2 ocasiones. Pasó una cuadra más y ya no la sentí. Cuando llego a la casa le cuento a mi mamá lo que pasó. Mi mami me dice, bueno, tal vez es porque, no sé, tu mente lo jugó porque tu amigo lo dijo. Y a los 2 días yo vuelvo a subir a la casa de mi amigo. Y yo, antes de decirle algo, me dice, oye, pero tengo que contarte algo, pero no sé si tú me creas. Y yo le digo, ¿qué cosa? Me dice, estaba metiendo el carro. La chica que se suicidó, te juro, Vero, que estaba subida atrás. Yo la vi. Yo lo quedo mirando y me dice, te lo juro, Vero, me pateaba el asiento del carro. Me lo hacía para adelante. Él me dice que tuvo que apagar el carro y esperar a que su mamá salga, porque esa cosa que estaba ahí no tenía intenciones de bajarse. Así que no sé, amigos, ¿ustedes qué piensan que sucedió? ¡Qué miedo! Historia de terror que nos pasó a mí y mi amiga Violeta. Era una noche, estábamos jugando Roblox cuando era la hora de dormir. Nosotros no queríamos, así que le decimos si nos podríamos quedar sin dormir. Mi madre dijo que si no pasa nada, entonces creo que eran como las 2:09 de la mañana. Después, cuando fueron como las 3 de la mañana, escuchamos un ruido en la cocina. Obviamente nosotros nos asustamos, ya que nunca oímos un ruido después de pasar las 3:10 de la mañana. Se rompió una ventana como si alguien hubiera entrado. Nos asustamos y fuimos a decirles a mi mamá no me creyó. Entonces volvimos a la cocina, pero vimos una sombra pasando. Mi perro ladró, pero afuera nosotros no vimos nada. Vino mi mamá, entonces vimos una persona con blanco y negro afuera de la casa, y lo que vi no se me olvidará nunca. Carolina, y hoy les voy a contar cómo fue que sobreviví a un tiroteo escolar. Pues todo pasó un lunes, un inicio de semana. Como se sabe, los lunes son horribles. Volverle a ver la cara a esos profesores molestos que regañan por todo. Después del recreo, mi clave, segundo B. Segundo A entró a clases primero que todos, ya que la profesora debía notificar un acto escolar que se realizaría el viernes. Yo sí me enojé por eso, pero ¿qué iba a hacer? Al entrar a clases nos empezaron a explicar las posiciones y bailes que iban a tener cada estudiante, hasta que a las 11:30 en punto, se comenzaron a escuchar pasos apresurados en los pasillos, al igual que chillidos provenientes de estudiantes y profesores de los demás salones. Mi maestra salió un momento a ver qué pasaba y entró de nuevo como si nada. Después prosiguió la clase hasta que comenzaron a escucharse gritos. En ese momento, la profesora salió de nuevo a ver qué pasaba. Se escucharon 4 disparos exactamente. La maestra entró corriendo y cerró las cortinas y dividió una mitad de alumnos en 2 filas. A la primera fila la mandó por el cuarto de maestros y a la otra fila, donde me encontraba yo, nos mandó por el lado de la administración superiora. Ella salió con otros maestros a reunirse y pensar qué hacer.
parecer, una de mis compañeras, para tratar de hacer un momento chistoso para calmar, salió de la fila y quedó al lado de un compañero. En cuestión de segundos se escuchó un disparo y mi compañera cayó al suelo herida mientras gritaba de dolor. Mi compañera la cargó rápidamente, mientras que una de las líderes de guardia ordenó que nos fuéramos a la sala de maestros. Yo corrí con todos mis compañeros tratando de ayudar a la compañera herida, al igual que mi compañero, que lo llamaremos Franco, y a la chica Cristina, pues al llegar a la sala de profesores nos cerraron la puerta en la cara y tratamos de abrir, pero habían trancado, y empecé a gritar llorando y desesperada para que abrieran. Franco me dijo que me calmara y que mejor nos fuéramos a los baños. Cristina, aún sangrando, nos dijo que la dejáramos ahí, ya que no valía la pena ayudarla. Franco le dijo que se callara y que en ese momento seríamos un equipo. Fuimos a los baños y acostamos a Cristina en la parte de los lavamanos. Franco tomó su suéter y lo rompió, luego cubrió el brazo de Cristina y le lavó la herida con agua. Yo estaba tratando de llamar a alguien, pero mi teléfono no tenía señal, hasta que se oyeron unos pasos afuera del baño y nos escondimos en un pequeño closet que había en la entrada. Cristina empezó a llorar y Franco la abrazó para calmarla. Yo la abracé también para que se calmara y luego se escucharon disparos en el baño. En ese momento aprovechamos, era ganar o perder, y salimos corriendo al patio. Era una escena horrible, gente muerta, agonizando o simplemente tratando de pararse. Franco, Cristina y yo salimos ayudándonos a subir una reja. Al salir habían muchos policías y muchas familias asustadas. Encontré a mi mamá y hermana peleando con un oficial. Al verlas corrí y las abracé, mientras que Franco llevaba a Cristina donde su familia. Nos interrogaron muchos oficiales y los periodistas nos perseguían. Al parecer, éramos unos de los pocos sobrevivientes del tiroteo. No sé qué pasó con los otros grupos, ni un paso con la maestra, pero agradezco al cielo haber sobrevivido ese día. ¿Alguna vez has escuchado hablar de Remama? Bueno, pues el día de hoy les traigo storytime de terror del ritual de Remama. Y por favor no me dejen en flat, porque me esfuerzo mucho en esto. Bueno, ya Irán y te ama. Recuerden que esto solo lo hago por entretener y no busco que lo intenten. Red Mama es una nueva creepypasta que ha cobrado fama por el internet. Se dice que es una extraña figura de color rojo con ojos negros que se aparece en las escuelas públicas o privadas, pero en especial en las públicas. Algunos dicen que es un dibujo que cobró vida. Para invocarlo, tienes que agarrar una hoja de papel y con tinta roja empezar a hacer garabatos lo más rápido que puedas. Después tendrás que escribir Red Mama 5 veces y decir en voz alta Red Mama 5 veces más. Se dice que si logras invocar a Red Mama, aparecerá en la escuela con un y algunos de los síntomas que empezarás a presentar será escalofríos cuando entres. Chismecito de la vez que mi mejor amiga se volvió mi enemiga y hasta ahora no somos más que enemigas. Pues todo esto empieza un día que estábamos en inglés y ya cuando termina inglés voy donde ella y le digo que me iba a comprar un collar de perlitas y cabe recalcar que ella solo es una copiona y una hipócrita de mierda. Entonces la muy dice que también se lo va a comprar a Claro. A mí lo que me molestó es que siempre que quería algo ella lo quería y por eso me enojé. Entonces me enojé y fui a donde mi otra amiga y le conté todo. Nosotras estábamos enojadas porque siempre nos copiaba, imitaba a mí y a mi amiga. Entonces le dijimos que por qué no se compraba otro y me dijo que no quería y pasaron horas y ya. Teníamos clases de nuevo y la morrita me empieza a insultar buen feo y yo le digo que porque me insultaba la nenita y me empieza a jalar del pelo. Yo la tiro al piso, le pego cachetadas y la nenita se puso a llorar y nos llevaron a dirección a hablar y la muy pendeja parecía la Llorona con todos esos pelos tapándose la cara, jajajaja, y yo me eché a dar unas buenas risas y burlas. La directora me dijo que para arreglar todo le pida disculpas, pero yo no quise y entonces me salí de dirección y fui al salón con mis otras amigas. Después de la escuela llegué a mi casa y la eliminé por WhatsApp en el grupo de la escuela y por privado me obligó la traumadita que la añadiera, pero yo no quise y le devolví todos los insultos que me había dado, pero agregando detallitos, ya saben, jaja. Después me llegan mensajes de la mami defendiendo a su hijita que solo lo único que sabe la hija es llorar, excluir y hacerse la víctima. Y lo que me decía la madre era que iba a hablar en el colegio. Total, yo no le di importancia porque al día siguiente yo ni pensaba toparme a la nenita esta y adivinen qué. Como la mugrosa me tenía miedo, faltó 3 días al colegio, jajaja, y al día siguiente en el colegio fui al baño con un rotulador permanente y puse en los baños que la nenita no se sabía defender solo. Sabía insultar y jalar pelos. Salgo del baño y encuentro a la mamita y resulta que mi amiga me había dicho que la mamá se metió con mi físico y tampoco la madre era flaquita, era rellenita, pero a mí no me gusta meter con el físico. Entonces la madre de esta niña, aclaro que la madre de la niña es maestra del kinder de mi escuela, entonces le pongo el pie y la mamá se cae de jeta. Yo y mis amigos nos meamos de la risa. Literalmente la mamá me empieza a insultar y yo empiezo a decirle todo lo que hace su hija, que se ve que la madre piensa que su hija es tremenda santa, pero ya parece que la madre de la nena tuvo relaciones con Lucifer XD y seguí jugando educación física y resulta que ese día había venido la nenita y se pone a jugar al manchado, pero de mi equipo contrario, y entonces con todas las fuerzas que me dio papi Diosito agarre y se la encaje en toda la jeta, le dejé el ojo más morado que una uva y se echó a llorar, jajajaja, y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Acaso eres tan débil? Yo no sé qué vas a hacer en las olimpiadas cuando te la encajen el doble, que como te la lance yo. La nena fue a la cantina, pidió un vaso de agua y me lo tiró encima. Yo me enojé al punto de dejarla sangrándole la nariz y me pego cachetadas en la cara y yo me enojé porque estoy cuidando mi cara, en cambio se ve que ella no, porque la nenita es puro maquillaje, jajaja, y le dije, ¿qué le vas a hacer? Lo único que sabes hacer es hacerte la víctima y ir a llorar con tu mami. Entonces se fue llorando. Yo corrí a velocidad de la luz y la empujé y se partió un diente después y sí corrió y no la pude alcanzar ya que seguía mojada y ya ni fuerzas tenía. Entonces, ¿quieren parte 2?
Oli, hoy les traigo el juego de terror que se llama El Péndulo Humano. Aviso no intentar esto en casa. Recuerden que los amo y que lo están haciendo bien. Bueno, este juego consiste en ponerse de pie y poner las manos frente al pecho y decir lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y de para atrás de mi cabeza me protejo y luego tienes que preguntar cuál es. Tú sí, cuál es tú no. Supuestamente cuando le preguntes, tú te moverás a donde te diga que sí, a donde te diga que no. Luego haces tus preguntas y tu cuerpo se moverá para indicarte sí o no. El juego se termina con palabras de agradecimiento para cerrar. Este juego lo puedes encontrar en TikTok para ver cómo jugarlo. Recuerda dar créditos si usas el audio. Hola. Esta historia es mía, es falsa si usas da créditos. Era una noche oscura y tormentosa, y yo estaba sola en casa. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, y el viento aullaba como si tuviera vida propia. Decidí ponerme cómoda y ver una película de terror para pasar el rato. Pero, a medida que avanzaba la noche, un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, escuché un ruido proveniente del pasillo. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero luego lo oí de nuevo, un susurro suave y tembloroso: ayúdame. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me levanté del sofá y seguí el sonido, sintiendo que cada paso era un desafío. Cuando llegué al final del pasillo, vi una sombra en la esquina de la habitación. Era una figura difusa, casi transparente. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. La figura se giró lentamente hacia mí y pude ver su rostro. Era una niña pequeña con ojos grandes y tristes. Estoy atrapada, dijo con un hilo de voz. En ese momento, el aire se volvió frío y pesado. Sentí que algo me empujaba hacia atrás, como si estuviera siendo advertida de no acercarme más. Pero la curiosidad me pudo, me acerqué un poco más. Me quedé paralizada por unos segundos antes de correr de vuelta al sofá, temblando de miedo. Esa noche no pude dormir ni un solo instante. Cada sombra en la habitación parecía cobrar vida propia. Desde aquel día, nunca volví a ver a esa niña, pero a veces aún escucho susurros cuando las tormentas azotan la casa. Estaba en la cama con mi celular cuando escucho que mi mamá me grita que iba a salir de compras, que si quería acompañarla. Ella solo me dijo que me dejaba dinero en la mesa y se fue. A mí me agarró sed, así que fui a por un vaso de agua. Me lo serví y me lo tomé. Después, volteé hacia la heladera y me di cuenta que había una nota que decía: entraste a un juego, cumple con las reglas si quieres sobrevivir. Yo pensé que era una broma de mal gusto para darme temor y escalofríos, entonces rompí la nota y tiré a la basura. Estaba en mi cama viendo TikToks cuando de pronto se abre mi puerta y se cierra brusco, y pasa lo mismo con la ventana. Se abre y se cierra bruscamente y se empiezan a caer cosas. Yo me horroricé. Entonces decidí esconderme debajo de mi cama. Ya cuando todo se tranquilizó, vi la misma nota en mi cama, pero esta vez decía: si de verdad quieres sobrevivir, cumple con las reglas, si no te pasara algo malo. Y en las reglas decía: si ves que se abre la ventana, ciérrala rápidamente, porque seguramente un espíritu quiere entrar y poseerte. Segunda regla: si escuchas que tu mamá te llama pero ves en tu celu que tenés un mensaje de ella, la que te llamó no es tu mamá, y no le respondas. Entonces se abrió la ventana y yo la cerré rápidamente. Luego, 5 minutos después, escucho que mi mamá llega y dice que la comida ya estaba hecha desde antes, pero veo que tengo un mensaje de ella que decía que ya estaba por llegar, que solo estaba a 10 cuadras de mi casa, y no le respondo. La voz se hacía cada vez más y más gruesa, y escucho que esa cosa se acercaba a mi recámara. Yo me asusto y llamo al 911 y me decían que llegaban en 5 minutos. Pero esos 5 minutos pasaron a ser 15 minutos. Cuando dejé de escuchar ruidos, me desesperé, ya que los policías no llegaban. Llamé de vuelta pero no contestaron, así me fijé por una ventana a ver si había alguna señal y me quedé horrorizada. Eran los policías pero descuartizados. También había una patrulla, pero adentro los policías estaban desmayados. Pero yo me preguntaba: ¿y dónde está mi mamá? ¿Dónde carajo está? Yo no sabía qué hacer, así que lo único que pude hacer es saltar desde la ventana y quedarme en el casa de un vecino. Pasé 1 hora y media explicándole al vecino todo lo que me sucedió. Me creyó ya, que tenía algunos cortes por desesperación y tics que me hicieron chocar contra la punta de varios muebles, causándome esos cortes. Después llegó mi mamá, llorando y abrazando, jurando que no iba a volver a dejarme sola, y desde ahí que no me dejan sola.